Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿En victoria? Pues le damos gracias al Señor porque hemos podido cantar en esta noche. Estamos contentos porque hemos tenido este tiempo en comunidad, juntos. Y bueno, mis hermanos, pues vamos a escuchar la palabra del Señor, así que yo le invito a que disponga su mente, su corazón, para que Dios hable a nuestras mentes y que Él nos ayude a poder entender su palabra. Así que le invito a que podamos hacer esta oración. Señor, gracias te damos en esta noche porque nos das la bendición, la oportunidad de poder estar juntos, Señor. El día de hoy nuestro anhelo, nuestro deseo es poder aprender de tu palabra, Señor. Y es por ello que necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para poder comprender, Señor, lo que tú tienes para con nosotros en esta noche. Sabemos, Señor, que traemos problemas, traemos dificultades y lo ponemos a tus pies, Señor, pidiéndote, Señor, que tú tomes el control de las cosas y que en este momento podamos estar con el corazón dispuesto para oír tu palabra y que la semilla que es la palabra de Dios quede en nuestros corazones y que esto pueda dar fruto en nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos. Me pongo yo en tus manos, Señor, para poder comunicar a mis hermanos lo que tú tienes para con nosotros en esta noche. Señor, a ti es dada la gloria, la honra, la alabanza y también, Señor, queremos darte las gracias porque nos das la bendición, la oportunidad de tener nuestra Biblia en español. Gracias, Señor, porque nos das la bendición, la oportunidad de aprender de tu palabra, pero también pedimos por los misioneros que están en diferentes lugares del mundo, traduciendo tu palabra, Señor, a los idiomas que aún no hay escrito la Biblia completa, y te pedimos, Señor, que tú les ayudes, que tú les sustentes, Señor, y a nosotros gracias por darnos esta gran bendición de poder aprender de tu palabra. Señor, estamos en tus benditas manos y a ti, mi Señor Jesús, es dada la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues yo no sé si ustedes en los últimos días han prendido la tele y a ver las noticias, o ven el Facebook y nos aparecen noticias y guerras por todos lados, guerras en el país de forma interna, guerras país contra otro país, y que ya atacó, y que ya mataron, y que ya mataron niños, y que ya incendiaron carros por todos lados. Yo no sé ustedes si se han fijado que de unas 2 semanas para acá, como que le pisaron al acelerador a la maldad o al pecado, y esto va muy rápido. Ahora, creemos que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Pero de que le han puesto el acelerador de una forma impresionante entre las guerras, entre la inseguridad. Ahora ya no hablemos de los Terians. Ustedes los han visto. Y que las personas que Dios les dio intelecto ahora se identifican como animal. También vemos las noticias, nada más es cuestión de prenderle a las noticias y vemos que hay escasez en el mundo. Hay escasez de diferentes cosas y empieza a hacer calor y hay sequía. Hay lluvia y ¿qué pasa? Todo se inunda. Por todos lados hay cosas así. Y también mencionar, ¿verdad?, las ideas de género, que los hombres con hombres, mujeres con mujeres, y existen ahora tantos géneros que ya uno ya ni sabe cuántas letras son, porque cada vez la van aumentando más y más y más. Así que, mis hermanos, estamos viviendo en un mundo donde la maldad va a pasos agigantados, a pasos grandes, y total que lo que desean es que también nosotros creamos esas cosas, que nosotros nos unamos a esas cosas. La maldad va en aumento, pero cuando pensamos que hemos visto todo, sale algo nuevo.
Ahorita vemos las noticias y vemos que mataron a algunos niños, que ya incendiaron esto, pero al ratito, nada más es cuestión de horas, ya sale otra cosa nueva, y no es buena, es mala. Así que el mensaje de esta noche se va a llamar el proceso de caída espiritual. El proceso de caída espiritual. Y el día de hoy vamos a estar un poco analizando el primer capítulo de Romanos. Entonces les invito a que por favor abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 1. Esta carta de Romanos está dirigida a la iglesia que había judíos y había gentiles. Ahora, muchos piensan que el primer pastor, por así decirlo, es Pedro, pero realmente no se sabe quién fue el que fundó esta iglesia en Roma. Lo que sí sabemos es que lo más probable es que se acuerdan del día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo. Ahí había unos romanos, ellos aprendieron y entonces ellos llevaron el mensaje a Roma. Y Pablo está escribiendo esta carta porque él desea ir a ese lugar y su deseo era ir a España y usar Roma como un trampolín para poder llegar a aquella zona. Pero lo interesante es que la cultura de Roma se parece mucho a la de nosotros. Entonces, le quiero invitar que por favor vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Si ya lo tiene, puede decir amén. Romanos capítulo 1, versículo 18. Y vamos a leer hasta que terminemos el pasaje. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pero aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia, quienes habiendo encendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y pareciera que el apóstol Pablo estuviera en el 2026, ¿verdad? Pareciera que el apóstol Pablo está viendo lo que estamos viviendo el día de hoy. Por eso el mensaje de hoy se llama el proceso de caída espiritual, porque yo lo veo como una escalera y va hacia abajo, va descendiendo, empieza con un detallito y va bajando y va bajando y va bajando y va bajando, y dice al final, esto termina, son dignos de muerte y muerte eterna. Pero vamos a analizar un poquito más. Vamos a analizar el versículo número 21. Y ese va a ser el primer punto de este mensaje. El hombre conoce a Dios, dice en el pasaje, un poquito antes, en el versículo 20. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Así que en este primer punto es, el hombre conoce a Dios. No podemos decir que no conocemos a Dios. Todos conocemos poco o mucho sobre Dios, pero Dios se nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Ahora, allá afuera hay gente que hace sus marchas, pero todos ellos han conocido a Dios, saben que existe. Está la naturaleza, está la creación, le llamamos la revelación general. Cuando vemos el cielo, el salmista decía que los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos la naturaleza y ¿qué decimos? ¡Qué bonito! ¡Qué bien se ve eso! A alguien se le ocurrió. ¿A quién se le ocurrió? ¡A Dios! Cuando decimos, ¡qué grande! ¡Qué bien se ve ese río! Y todos los paisajes que a veces podemos ver en internet o los vemos con nuestros propios ojos, a alguien supremo, grande, majestuoso, se le ocurrió. A Dios. Ustedes han escuchado que aquí en México existe alguien que se llamó el Rey Poeta, mejor conocido como Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl nació en 1402 y murió en 1472, o sea que murió antes de que llegaran los españoles. Atención. Y Nezahualcóyotl, si ustedes revisan, y como es el rey poeta, tiene poemas hacia el dador de vida. Y cuando ustedes leen esos poemas, es sorprendente, porque está hablando de aquel que da vida. De hecho, dice en una línea, dice, nos enloquece el dador de la vida. Nezahualcóyotl, que lo podemos decir así, no tuvo acceso al evangelio, pero tuvo el conocimiento de Dios. Y él expresa en esas palabras con la naturaleza lo grande que es el dador de la vida. Ahora, esto es Nezahualcóyotl en 1400. Imagínense nosotros en el 2026 con teléfono, internet, Biblias de todos los colores, sabores. La gente sabe, conoce de Dios, poco o mucho, pero todos sabemos algo de Dios. No podemos decir que no. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, pues habiendo conocido a Dios. Así que Dios se ha revelado al ser humano, se ha mostrado al ser humano. ¿Usted conoce de Dios? ¿Dios se ha mostrado a usted? Claro que sí. La humanidad sabe quién es Dios, pero ¿qué cree? Es más fácil ignorarlo.
es más fácil no hacerle caso. Decir, pues fue un accidente, fue un error, ¿verdad? Pero el hombre, por eso el primer punto, el hombre conoce a Dios. El punto número 2, el hombre abandona la gratitud y la adoración a Dios. El hombre abandona la gratitud y la adoración a Dios, porque nos dice ahí, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Gracias. Yo no sé por qué a los niños siempre les enseñan a decir gracias. Ahí dicen, hay 2 palabras que hay que enseñarles a los niños: por favor y gracias. ¿Por qué? Porque es más fácil, por nuestra tendencia pecaminosa. A los niños no necesitan enseñarles que se porten mal. Esos solitos hacen el caminito solitos. Nadie les enseña, solitos se portan mal. Pero para tener buenos modales hay que enseñarles, hay que mostrarles, ¿verdad? Por favor, gracias. Y cuando vemos gracias, dice, ni le dieron gracias. Investigando un poco, hay beneficios cuando damos gracias. Hay beneficios, mire, le voy a explicar. Mejora la salud, aumenta la felicidad, reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico, mejora el sueño, mejora la presión cardíaca. Pero es más fácil no dar gracias. Ahora, si no damos las gracias, ¿qué sucede? Algo dentro de nosotros, es el orgullo, empieza a crecer. Y entonces me siento yo lo suficientemente bueno. Y entonces digo, esto lo tengo, ¿por qué? Porque me lo merezco. Y se escucha fuerte, ¿verdad? Se escucha, ay, mira, bien empoderado. Aguas, porque ahí en el fondo hay un poquito de orgullo que si no lo cortas, eso va a crecer. ¿Y todo por qué empieza? Por no dar gracias. Y tenemos a nuestra familia, tenemos a la gente que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, tenemos a nuestros padres. Yo ahorita ya vivo con mi esposa, pero cuando vivía con mis padres, yo ya lo daba por sentado. Plato de comida tiene que haber. Pizza calientita tiene que haber. ¿Y cuándo le dijimos gracias? Lo damos por sentado. O, por ejemplo, a veces nos sentamos a comer y ya traemos prisa, la comida no podemos esperar a que se enfríe. Y empezamos a comer como desesperados. ¿Y a qué hora dijimos, Señor, gracias? Porque pudiéramos no haber comido, pero Dios nos dio algo que comer. Ustedes se acordarán del Salmo 100, y me gustaría que fuéramos, no se pare, porque vamos a regresar aquí a Romanos, pero me gustaría que fuéramos a el Salmo 100. Que es un salmo que es muy conocido por todos nosotros. El Salmo 100, que empieza con cantad alegres a Dios. Dice en el versículo 4, y que es un pasaje que no sabemos y que lo hemos estudiado, dice, el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pero lo que menos hacemos es dar gracias. Nos despertamos en la mañana, estoy respirando. Yo lo doy por sentado, me paro, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la escuela. Ajá, sí. ¿Y a qué hora le dimos gracias? Ahí estamos fallando. Pero aquí el salmista dice, entrad con acción de gracias. Ahora vamos a otro salmo
que este también es muy conocido, este nos los enseñan cuando somos niños, el Salmo 4:8. ¿Se lo saben ustedes, el Salmo 4:8? Que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí el salmista está bien agradecido. Cuando estamos agradecidos, dormimos bien. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios. Porque Él proveyó durante el día y yo le digo: gracias, Señor. Gracias. Porque tú me haces vivir confiado. Y yo ronco tranquilo, sabiendo que Él tiene todo bajo control. Pero yo le doy gracias. Vamos a una última cita, Mateo capítulo 15, antes de regresar a Romanos. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 36. Yo voy a leer desde el 34. Dice: Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. O sea que el Señor Jesús nos está dando ejemplo de dar gracias antes de comer. Antes de comer. Y a veces nosotros, que Dios me diga lo que caiga en la barriga. ¡Vámonos! Eso no es una gratitud, ¿verdad? Yo pienso que merece un respeto. Nuestro creador, nuestro proveedor, merece un respeto porque Él nos ha dado el pan de cada día, dándolo hoy. Lo menos que yo puedo hacer es dar gracias. Regresemos a Romanos. Acá el apóstol Pablo nos está diciendo: pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron ni le dieron gracias. Por eso el punto 2, el hombre abandona la gratitud y la adoración a Dios. Y lo podemos ver. La sociedad hoy por hoy está luchando para sacar a Cristo Jesús de la sociedad, para que cada vez haya menos cristianos, menos hijos de Dios. Y pronto, un día de estos, al paso que vamos, nos van a censurar. ¿Para qué? Para que no hablemos. Eso es una guerra. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a glorificar a Dios y le vamos a dar gracias. Esa es nuestra tarea. Amén. La ingratitud es una de las primeras manifestaciones del pecado. Por eso la importancia de dar gracias. Porque empezamos con algo sutil. Acuérdense, ahí está la viborita. La viborita del pecado. Salud. Ahí está ¿Cómo son las viboritas? Van entrando de manera tan sutil. Y primero comenzamos con no dar gracias. ¿Y en qué termina el no dar gracias? Y si revisamos nuestro pasaje aquí mismo en Romanos 1:29, 1:28 dice: y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Esto es lo que pasa por no dar gracias. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Y todo por dónde empezó? Por no glorificar a Dios y no dar gracias. Punto número 3. El hombre termina con una mente vacía. Y regresemos al 1:21, porque dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, si no hay adoración a Dios, no hay gratitud a Dios, lo que sigue es una mente vacía. Y entonces empezar a inventar ideas necias sobre Dios. Inventar ideas necias sobre Dios. Como por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado a gente que dice: no existe Dios? No existe. ¿Cómo me lo demuestras? O hay gente que dice aquí: adoran todo menos a Dios. Habla de todo lo que quieras, pero menos hables de Dios. O muchos piensan que Dios es algo indiferente para nuestra época, que eso ya pasó de moda, que eso no aplica para nosotros. O simplemente en confiar en sabiduría de hombres. Esas son ideas necias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El orgullo, y esa palabra cómo se maneja hoy, y la vemos, el orgullo, en junio se festeja el orgullo, pero el orgullo se llena la mente, pero eso, ¿por qué empezó? Por no adorar a Dios y no dar gracias. Y entonces eso se vuelven en pensamientos vacíos y engañosos. Y entonces uno cree que porque uno se siente el muy bueno por tener estos razonamientos. Dice aquí: no conocieron a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así que, mis hermanos, el día de hoy, este es el proceso de caída espiritual. ¿Y cómo lo estamos viviendo el día de hoy? Y muchas veces el Hijo de Dios cae en este juego del diablo, porque hay que decirlo las cosas como son. Y por un poquito, hoy se me olvidó darle gracias a Dios. Bueno, ahí va tu raíz, ahí va creciendo. La decadencia espiritual comienza cuando el ser humano deja de glorificar a Dios. Por eso es que nos gusta reunirnos en mi iglesia. Nos gusta reunirnos con hermanos que juntos adoramos a Dios. Porque entonces glorificamos a Dios y agradecemos a Dios. Así que, mis hermanos, no me gustaría que ninguno de nosotros cayera en este círculo, en este hoyo. Y hemos visto todo lo que pasa. Pero para romper el proceso de caída espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios y tal vez esta semana no lo pudo hacer. Porque todos andamos a la carrera, el reloj como nos trae, ¿verdad? Pero hoy es un buen día para pedirle perdón a Dios. Porque no le hemos glorificado como el Creador, como el Rey de Reyes. A veces lo tratamos peor que nuestros amigos. Todos nuestros amigos les respondemos, les hablamos bien. Ay, sí, luego. ¿Y tú qué sabes que hoy todavía vas a tener vida? Así que, mis hermanos, el día de hoy quiero que me gustaría que cada uno de ustedes reflexione sobre esta caída espiritual. ¿En dónde estarán ustedes? Yo no quisiera que estuvieran ahí, pero si se dieron cuenta en algo, pidamos perdón a Dios y démosle la gloria y demos
las gracias. Así que le invito, ¿por qué no nos ponemos de pie? Arrodíllense, lo que usted quiera, lo que usted siente en su corazón. Señor, perdona por las veces, Señor, que no te hemos glorificado como tú mereces, Señor. Señor, perdona nuestra falta de compromiso contigo. Perdónanos, Señor, porque no te hemos glorificado como tú debes, Señor. Perdona, Señor, nuestra falta de gratitud hacia ti. Vivimos en un mundo que corremos, estamos acelerados y no nos hemos detenido un momento para darte las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos ver esta caída espiritual, el proceso de caída espiritual, y porque nos damos cuenta que cuando no te alabamos, no reconocemos que tú eres Dios, es como si nos estuviéramos adorando a nosotros mismos. Perdona, Señor, perdónanos. Y el día de hoy te pido, Señor, que nos des una nueva oportunidad, que nos des la oportunidad de avanzar, que nos perdones, Señor, por lo ingratos que hemos sido y porque nuestro corazón muchas veces se ha llenado de orgullo al pensar que nosotros somos muy buenos, que nosotros somos los mejores, cuando la verdad de las cosas, lo poco o mucho que somos, es gracias a ti, Señor. Es gracias a tu misericordia, es gracias al sacrificio que hiciste en la cruz para darnos salvación, para darnos vida eterna, para que todo aquel que crea en ti no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y sabemos, Señor, que lo que tú dices es verdad. Tú no mientes. Perdónanos, Señor, por confiar demasiado en nosotros. Y hoy podemos ver, analizar, comprender, Señor, este proceso de caída espiritual. Y queremos, en el nombre de Jesús, romper esto. Y queremos, Señor, ser dignos hijos tuyos, que glorifiquen tu nombre, que exalten tu nombre, que reconozcan tu grandeza, tu poder, tu autoridad, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado tantas cosas durante la semana, porque nos has dado la vida eterna, porque nos has dado la salvación, pero también nos has dado un plato de comida. Gracias porque nos has dado ropa, Señor, nos has dado una casa, una familia, Señor. Nos das una iglesia en donde podemos convivir, compartir, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado un trabajo, porque nos has dado un billete, porque nos has dado, Señor, lo necesario y nos permites estar aquí, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no merecíamos nada, pero nos has dado todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. De verdad, Señor, gracias por tener cuidado de cada uno de nosotros. Señor, que durante la semana podamos darte las gracias, que podamos sentarnos con nuestra familia a la mesa, tomarnos de las manos y darte las gracias por el plato de comida que tú proveíste para ese día. ¿Y cuántas veces nos hemos quejado porque hay que lavar los trastes? Pero es una muestra de que hubo comida, de que tú proveíste, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado de tu salvación y que mereciendo la muerte, el infierno, Señor, tú nos has rescatado del hoyo, del pecado, de inmundicia,
Y Señor, nos has vestido con ropas nuevas, con ropas limpias, y podemos disfrutar de la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias. A ti, Señor Jesús, es dada la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.